¿Cómo están? Bien, gracias. Em, bueno, por dicha, las primeras semanas de diciembre, entre la segunda y la tercera, los pastores y evangelistas de Costa Rica pudimos ir al retiro centroamericano en México. Y yo no iba a estar en el grupo que apoyaba en el Congreso de Líderes Cristianos, yo iba a estar como participante. Entonces, al llegar, yo tenía que ir a la iglesia de Izcali, pero yo iba con el evangelista Jeffrey, él tenía que ir a Cuautitlán, pero nos mandaron a los dos a Cuautitlán. Entonces, ahí estaba un evangelista que se llama Arturo, que es de la iglesia de Tampico. Ahí en Tampico, más o menos pasan a 38 grados con sensación térmica de 40. Es muy pesado, es muy cansado. Y la iglesia en Tampico tiene 3 años de haberse abierto. Y en algún momento se hizo un congreso de líderes cristianos en Tampico, y como el pastor Pablo Shin le gustó la zona, envió un evangelista allá. En aquel entonces no había ningún hermano. A día de hoy hay 25 hermanos que congregan en la iglesia de Tampico. Sin embargo, el evangelista Arturo me comentaba que por un tiempo se estancó por una razón principal, porque muchas veces los hermanos, estos que estaban congregando, no evangelizaban. Pues para un cristiano, compartir la palabra es una necesidad o es una opción. Es una necesidad, debería ser una necesidad para la vida espiritual. Pero muchas veces muchos hermanos no comparten o no invitan por prejuicios o porque no se siente listo, porque siente que va a confundir la gente o porque no sabe compartir. Pero finalmente, cuando nosotros compartimos la palabra, ¿de quién estamos hablando? Del Señor Jesucristo, no de nosotros. Entonces, el evangelista con los hermanos comenzó a hacer clases de evangelización, es decir, para que los hermanos supieran cómo evangelizar las personas. Algunas preguntas que ellos no sepan responder o algunos ciertos temas. Entonces, para que salieran a compartir, también entre ellos se organizaban para hacer la limpieza del salón de culto y con esa visión Dios les iba ayudando. También, al menos en México, cuando las sedes se abren, normalmente reciben 2 años de apoyo. Entonces, el primer año reciben el 100% de apoyo, algunas el segundo año ya baja el 50 y el tercer año ya tiene que poder sacar todas sus cuentas por sí misma. Sin embargo, la iglesia de Tampico todavía no podía, por lo que pidieron un año más y bueno, en este mes de septiembre ya ese plazo se cortó. Solo que en México el alquiler sí es más económico que aquí. Por lo menos en México un alquiler estaba en $300, por lo menos donde ellos estaban, unos 150,000 más o menos. Entonces, entre los hermanos se organizaron para, aparte del diezmo y la ofrenda, apoyar para el gasto del alquiler. Entonces, en el caso, algunos de ellos hacían ventas de alguna cosa y haciendo el fondo, y así iban desarrollándose. Entonces, para quien desea escuchar la palabra, y para quien quiere recibir el corazón del Señor para escuchar la palabra, buscaría impedimentos o buscaría eh, con todo su corazón ir aunque tenga o no tuviera los medios. Por ejemplo, ayer que tuvimos el primer ensayo de pasacalles, había un muchacho que venía de la zona de Lourdes, pero él se vino caminando y se fue caminando también. No sé si tenía pases o no, probablemente no tenía, pero el hecho de que de Lourdes para acá venga caminando, se vaya caminando también, para ensayar para el pasacalles, eso es una señal de que él tiene el corazón de participar o no lo tiene. Si no lo tuviera, simplemente al no tener dice: "No, no tengo, no voy". Muchas veces una persona para escuchar la palabra, para ir a la iglesia, siempre busca más excusas. Entonces, algunos dicen: "No, no tengo pases, hoy no me siento bien, hoy me peleé, hoy estoy cansado y tengo tales". Entonces, todo se vuelve una razón para no ir. Pero, ¿quién realmente anhela escuchar la palabra, aunque fuera caminando, desea escuchar la palabra también? Nosotros tenemos que vivir con una visión.
Entonces, aunque aún no sean muchos miembros, por lo más la sede de Cartago no sea tan grande, sí o sí debe tener la visión. Hay muchas iglesias que no tienen visión, pero siempre hay que vivir con la visión, con la meta, qué es lo que Dios desea trabajar. La sede de San José, hay un lote, ¿no? Como un terreno en la parte de atrás de la iglesia, es un lote bien grande, eh, va desde el lado de atrás de la iglesia hasta una calle cercana ahí, donde también hay mucho espacio. Entonces la idea es hacer como un centro donde se puedan impartir clases, ya sea de música, ya sea de deporte, ya sea de materias, hacer tipo kinder, escuela, colegio, y hacer también un auditorio. Entonces, hacer todo eso lleva mucha inversión, también mucho tiempo. Aún todavía no tenemos ese terreno. Sin embargo, siempre hemos de avanzar con la visión. Independientemente de cómo seamos nosotros humanamente, Dios siempre puede trabajar 100 veces más, porque nuestra capacidad humana no limita la capacidad del Señor. Entonces, aunque nosotros tenemos límites, ¿quién sí puede hacer todas las cosas? El Señor. Entonces el Señor siempre pueda trabajar 100 veces más. Entonces en todo lo que nosotros hagamos también, siempre hemos de considerar hoy fue así, pero Dios también puede trabajar 100 veces más en la vida de nosotros, en la iglesia de nosotros. Esta mañana vamos a leer el libro de la segunda carta de Corintios, segunda carta de Corintios en el Nuevo Testamento, segunda carta de Corintios, capítulo 1 del versículo 1 al versículo 6. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, del verso 1 al verso 6, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hasta aquí. Entonces, nuestra vida o la vida de cada uno ante los ojos de Dios, ¿tiene valor o no tiene valor? La vida ante los ojos del Señor tiene valor. ¿Nuestra vida ante los ojos de Dios es preciosa o no? Es preciosa también. Entonces, es necesario vivir recibiendo la consolación del Señor. Siempre nosotros enfrentamos muchas aflicciones, muchas tribulaciones. Entonces, en todas estas situaciones que nos llegan, hemos de aprender a poder recibir la consolación del Señor. En el Antiguo Testamento, antes de que Israel poseyera la tierra de Canaán, ¿cuántas personas envió a espiar la tierra de Canaán? ¿Cuántos espías? 12 espías, ¿verdad? Entonces, estos 12 espías entraron a la tierra de Canaán. Luego de espiar, cuando regresaron, habían dos grupos, un grupo de 10 espías, un grupo de dos. Entonces, el grupo de 10 espías, cuando regresó del pueblo, ¿qué era lo que decía? Aunque es una tierra que fluye leche y miel, los que están ahí son gigantes, los hijos de Anac, los anaseos. Para ellos nosotros somos como langostas, es decir, como grillos, es decir, bien pequeños. Entonces ellos nos van a derrotar, entonces no vale la pena entrar ahí porque vamos a morir.
Y Josué y Caleb, que eran los otros dos espías, y decían, a pesar de que está la tribu de Amalek, que son gigantes, nosotros entraremos y los comeremos como pan. Es una tierra que fluye leche y miel. Entonces, estos dos espías fueron a espiar la misma tierra, pero regresando, hablaron cosas totalmente diferentes. Entonces, Dios al pueblo de Israel, ¿qué es lo que les había prometido? ¿Que iban a entrar a la tierra prometida o que no? Que iban a entrar. Entonces, estos 10 espías, con la promesa que Dios les había dado, ¿qué fue lo que hicieron? Lo botaron, lo desecharon. Entonces, aunque fueran gigantes, si yo les prometí entrar, ¿qué iba a pasar con Israel? Iba a entrar. Pero estos 10 espías creen en su pensamiento, votan la promesa de Dios. Entonces, a pesar de que Josué y Caleb también vieron los mismos gigantes, ellos, ¿qué es lo que tenían en su corazón? La promesa que Dios les había dado. Entonces, muchas veces nosotros tenemos varias aflicciones. Entonces, por así decirlo, como que vemos los gigantes. Pero en lugar de recordar la promesa de Dios, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Lo votamos, la desechamos. No, esa situación está muy difícil, está muy grande, Dios me prometió una cosa, pero esto está muy complicado. Pero aunque la situación era así, de todos estos espías, ¿quiénes fueron los que entraron a la tierra de Canaán? Solamente Josué y Caleb. Entonces, ¿quiénes son los que alcanzan la promesa de Dios? ¿Los que la guardan o los que la desechan? Los que la guardan. Entonces, independientemente de cómo fueran Josué y Caleb, ellos pudieron tomar en posesión aquella tierra por haber guardado la promesa de Dios. Entonces, en este mundo, nosotros somos extranjeros. En algunas partes, la Biblia menciona que somos peregrinos. ¿Ustedes saben qué significa ser peregrino? Sí, más o menos como un nómada. Entonces, ser un peregrino es una persona que anda por tierras extrañas, que anda por diferentes lugares. Algo así como el hermano José ha vivido antes de llegar acá, vivía como peregrino en todas las tierras donde andaba. Pero, este, cuando Dios nos llame, nosotros volveremos a nuestra patria. Aunque cada quien, nació en determinado lugar, finalmente nuestra patria, ¿cuál es? La patria celestial. Entonces, en este mundo nosotros somos extranjeros, somos peregrinos, porque no estamos aquí por la eternidad, estamos acá por un tiempo, algunas personas 40 años, otros 60, otros 80, pero finalmente nuestra patria es la patria del reino de los cielos, donde nosotros estaremos eternamente. Entonces, en este mundo somos extranjeros. El mundo también muchas veces nos trata como extranjeros. En el libro de Deuteronomio, capítulo 24, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 24, el quinto libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 24, desde el versículo 17, Deuteronomio 24, del 17 al 22. Dice así: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios, por tanto yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Entonces, cuando los israelitas cosechan, mientras van cosechando, hay algunas gavillas que se caen. Entonces, cuando alguna gavilla se caía,
normalmente una persona mientras cosecha y algo se le cae, ¿qué hace? Lo junta y sigue cosechando. Pero cuando a ellos se les caía alguna gavilla, ¿qué tenían que hacer? Tenían que dejarlo ahí. Porque eso que se cayó era para quiénes? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Entonces, Dios dejó su gavilla para que nosotros también la tomemos. Dios la dejó ahí para nosotros también. Entonces, cuando es tiempo de la cosecha, la mies se cae. Entonces, eso que se caía dice que también es para los extranjeros. Entonces, en este mundo, ¿quiénes son los extranjeros? Somos nosotros, porque nuestra patria es del reino de los cielos. Entonces, la gavilla que cayó, ¿Dios para quién la dejó? Para nosotros. Entonces también dice que para los huérfanos. Entonces, antes de ser hijos de Dios, antes de creer en el Señor y ser hechos hijos de Dios, por tener el pecado en el corazón, éramos como personas sin padre, como personas huérfanas. Entonces, por causa del pecado éramos como estos huérfanos. Entonces, aquella gavilla para el extranjero, para el huérfano, es decir, también para nosotros. De cierto modo, creyendo en Jesucristo, aunque haya hombres o mujeres, nosotros somos espiritualmente la novia de Cristo. Estamos comprometidos con Cristo, pero antes de estar comprometidos con Cristo, de cierta manera en el mundo éramos como una viuda. Entonces, todo eso que cayó, Dios lo dejó para que nosotros lo tomemos. Dios desea darnos la bendición. En el libro de San Lucas, capítulo 7, el libro de San Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 7, del versículo 11 al 17. San Lucas 7, del 11 al 17. Dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor le vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y su madre, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces, a esta señora le fallece un hijo. Esta señora de por sí ya que era viuda, es decir, su esposo, ¿qué le había pasado? Había muerto. Entonces, su esposo muere y tiene solo un hijo. Pero aparte de que era viuda, el único hijo que tenía se muere. Entonces, ella, ¿qué tanto sufrimiento podría sentir? Tenía su esposo, se muere, tenía su único hijo, se muere. Entonces, ¿estaría sufriendo o no estaría sufriendo? Estaría sufriendo un montón. Entonces, cuando Jesús llega, capta el ambiente del dolor y sufrimiento. Jesús mismo también es el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús es también quien puede vencer a la muerte y también quien puede vencer al pecado. Entonces ella no podía solucionar el sufrimiento que estaba sintiendo. Entonces cuando Jesús se le acerca, desea transmitirle la consolación, también la esperanza. Entonces Jesús al llegar, cuando habla con ella, ¿qué es lo que le dice a la viuda? Primero le dice: no llores. Entonces, porque Jesús es el origen del consuelo. Jesús es quien le va a consolar. Por eso le dice que no llore. Entonces, la palabra de Dios es lo que puede solucionar cualquier situación que nosotros tenemos. En Panamá, bueno, la iglesia antes estaba en un lugar que se llamaba Cerro Viento. Era un lugar bonito, una casa considerablemente grande, pero estaba en un lugar muy metido, entonces a mucha gente le costaba llegar por la distancia, por la ubicación.
Entonces se pasaron a otro lugar. Este lugar está cerca del aeropuerto, también sobre una vía principal, entonces tiene muy fácil acceso. Entonces las personas y los hermanos comenzaban a aumentar. Había una hermana y esta hermana tenía una vecina. La vecina es de República Dominicana, pero la vecina de esta hermana se quedó ciega. Entonces, cuando el hijo se enteró que esta hermana, que la mamá de él se quedó ciega, se fue y la dejó sola. Entonces, la hermana, viendo la condición de la vecina, le daba mucho pesar, entonces se la trajo para su casa. Entonces, la hermana la cuidaba y la ayudaba con sus citas médicas y con otras cosas. Y la hermana también le compartía el evangelio a esta señora. Entonces, la señora también, siendo llevada a la iglesia, escuchaba la palabra y haciéndose unos exámenes, la hermana le dijo al pastor, mi vecina tiene el ojo izquierdo totalmente ciego, pero el ojo derecho tiene un pequeño porcentaje de la visión nada más. No se puede decir que ve, pero tiene un pequeño porcentaje. Entonces el pastor le dijo, bueno, un pequeño porcentaje no significa cero. Entonces vaya al hospital, solicite el trámite para que le hagan la operación. Entonces, la hermana fue, hizo el trámite, pasando 6 meses, a su vecina la operaron y recobró la vista de un ojo. Entonces, las hermanas, bueno, ya como ya podía ver, se regresó a su casa, las hermanas fueron a ayudarle a limpiar su casa y esta señora, por el agradecimiento que tenía a Dios, compartía la palabra, servía a la iglesia, pasaba casi todos los días en la iglesia, pero no pasando mucho tiempo se enfermó. Entonces, la hermana, o sea, la vecina de ella, llamó al pastor y dijo, pastor, es que la hermana tal está muriendo. Entonces el pastor Marcos Lee pensaba, pero Dios hace poco le recobró la vista, yo no creo que le vaya a llevar si le ha curado un ojo. Entonces él fue al hospital y ella se veía muy mal, entonces él le compartió la esperanza. Y después de compartir con la hermana se fue, él se fue. ¿Y qué creen que pasó con la salud de la hermana después de que el pastor le compartió la palabra? Se empeoró. Entonces, los hermanos y el pastor oraban por la salud de la hermana. Pasando unos días, ella lo que tenía era una bacteria, como un tipo de infección, pero orando por la hermana, compartiendo con la hermana también, se sanó. Luego ella regresó a su casa y pasando un tiempo, eh, como su vecina también le dijo al pastor que como este ojo estaba bueno, de cierta manera afectaba al otro ojo. Entonces el otro ojo no tenía 0% de vista, sino que tenía un pequeño porcentaje también. Entonces el pastor dijo, bueno, haga lo mismo que la vez pasada, solicite el trámite y que lo operen. Entonces la hermana igual solicitó el trámite, pasaron 6 meses, lo operaron su otro ojo y ella recuperó la vista también. Entonces, de ahí ella, como a pesar de que en Panamá ya no tiene familia y cuando se quedó ciega, su hijo la abandonó. Entonces, ella tiene por familia a las personas de la iglesia, que son sus hermanos en el Señor. Ella también vive sirviendo, vive yendo a la iglesia porque tiene el corazón del agradecimiento. Entonces, ella también se puede decir que recibió el consuelo del Señor respecto de su vista. Aquí en el versículo 14 de San Lucas 7 dice, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Pues esa palabra que Jesús le dio fue lo que a esta persona le dio la vida. Entonces, a veces nosotros pasamos por alguna situación que es bien difícil, que podríamos sentir o decir que es una situación de muerte, o es una situación muerta, como que ya no tiene solución, que no se puede arreglar, que no se puede levantar, pero la palabra es lo que nos levanta de cualquier situación. Entonces, aquí dice, joven, a ti te digo, levántate. Pero en lugar de joven, cada uno ha de poner su nombre. Diga José o Natalie o Angélica, a ti te digo, levántate. Porque la palabra es para nosotros. Entonces, vamos a leer este verso completo, pero en vez de joven, cada uno ha de decir su nombre. A la cuenta de tres.
Uno, dos, tres. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: Andrés, a ti te digo, levántate. Entonces, cada quien tiene alguna situación que parece muy difícil, una situación que parece que está muerta, pero Jesús, aunque ve esa situación, ¿qué es lo que dice? Dice: a ti te digo, levántate. Porque en el Señor es donde está la vida, es donde está el consuelo. Mucha gente quiere encontrar la solución por alguna capacidad, por alguna habilidad, pero que cada situación pueda levantarse es únicamente por medio de la palabra nada más. Entonces, aunque este joven estaba muerto, a un muerto, ¿quién lo va a levantar? Pero cuando Jesús llega, ¿qué le dice a ese joven? A ti te digo, levántate. Entonces, aunque estaba muerto, ¿qué le pasó? Se levantó. Entonces, uno puede tener una situación muy difícil, pero aunque esa situación sea muy difícil, también ¿quién la puede levantar? El Señor Jesucristo. Entonces, Cristo primeramente nos dio el regalo de que Él resucitó y nos limpió nuestro pecado. Eso fue el primer regalo que Él nos ha dado. Luego, en esta vida, nosotros no hemos de vivir por la propia habilidad o capacidad de cada uno, sino por la sabiduría y por la palabra del Señor. En la tercera carta de Juan, eso está casi llegando a Apocalipsis, tercera carta de Juan, capítulo 1, solo tiene un capítulo, versículo 2. Tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2. Dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces el Señor desea bendecirnos, desea darnos la salud, pero primeramente, ¿qué es lo que desea prosperar en nosotros? El alma. Muchas personas solo buscan la prosperidad de su cuerpo, es decir, que tenga buen trabajo, buena salud, buen estudio. Buscan una prosperidad material. Pero Dios, más que el material, se preocupa por el bienestar de nuestra alma. Por eso Él nos consuela en todas las tribulaciones. Dios desea a nosotros prosperar primeramente el corazón. La gente busca el material, pero Dios se preocupa más por nuestra alma. Aparentemente nosotros tenemos esta figura, pero en esta figura que nosotros tenemos dentro de nosotros, ¿quién es el que vive? Vive Jesucristo. Entonces, ¿cómo que Jesucristo nos haya dado su corazón, nos haya dado una nueva vida? Nosotros hemos de vivir aprovechando la vida que el Señor nos ha regalado. Nosotros no estamos para vivir la misma vida que antes, sino en la nueva vida que el Señor nos ha permitido. Una vida llena de gozo, de bendición, prosperando nuestra alma, y aunque lleguen muchas dificultades, Él nos consuela y nos ayuda. Volviendo al tema principal, en Deuteronomio, capítulo 10, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 18. Mm. Deuteronomio 10, 18 dice así: que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces, Dios, a nosotros que somos los extranjeros, viudas, huérfanos, ¿qué es lo que nos da? El pan y el vestido. Es decir, el Señor es quien desea protegernos, el Señor es quien desea sustentarnos. Aunque tal vez cada uno tenga su trabajo, pero finalmente todo lo que tenemos es un sustento que quien nos ha dado es el Señor. Pero el Señor también dice, dándole pan y vestido. Entonces Dios es quien desea sustentarnos, Dios es quien desea darnos todas las cosas. Dice también que ama también al extranjero. Aquí literalmente el extranjero es el hermano José. Delante de Dios todos somos extranjeros en esta tierra. Pero siendo extranjeros a nosotros, ¿quién nos amó? El Señor nos amó. También dice, hace justicia al huérfano y a la viuda. Aunque tal vez alguna persona le haga algún mal o pasa alguna mala situación,
¿Quién es el que le hace justicia? Dios. ¿Quién es el que le ama? A Dios también. Dios también desea darle el pan y el vestido. Dios desea ser el sustento. También en el libro de Salmos, capítulo 68, Salmos 68, verso 5. Salmos 68, 5. Dice así: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Entonces, ¿Dios es padre de quién? De huérfanos, es decir, es padre de nosotros. Dice también defensor de viudas. Entonces, ¿quién es nuestro defensor? Dios también. Dios también es nuestro Padre. Entonces, el Señor nos ha adoptado por hijos suyos por medio de la sangre de Jesucristo. Esto aparece en el libro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4, 4 y 5. Dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, por medio de Jesucristo, nosotros fuimos adoptados por Dios. Entonces, ¿quién se ha convertido en nuestro Padre? El Señor. Aunque tal vez alguno tenga un Padre terrenal presente o no presente, tal vez vivo, tal vez no, pero a pesar de todas las cosas, nosotros sí tenemos un Padre que es el Señor, que es Padre de huérfanos, también defensor de las viudas. En Galatas igual, capítulo 3, versículo 6 al 9, dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, Abraham, Dios le había prometido que iba a ser padre de muchedumbre de gente, que iba a tener una descendencia muy grande. Pero no solo se refería a los judíos, a las personas que iban a descender de él, sino para todas aquellas personas que tuvieran la misma fe que Abraham. Por eso decía que su descendencia iba a ser como las estrellas. Es decir, un ser humano, para tener una descendencia como las estrellas, ¿cuántos hijos tendría que tener? O sea, ¿cuánta descendencia? Un montón, no alcanzarían las generaciones. Pero ¿por qué habla de las estrellas? Porque no solo eran los descendientes de carne de Abraham, sino también los de la fe de Abraham. Es Abraham estaba en su tienda y Dios le saca a ver las estrellas. Entonces él dice: si las puedes contar, así será tu descendencia. En ese verso que está en Génesis 15, dice que creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué fue lo que vio Abraham que le hizo recibir la justicia de Dios? Vio muchas estrellas, pero ¿qué fue lo que Abraham vio para poder recibir la justicia de Dios? Entonces, Abraham no fue justificado por la obra porque en el tiempo de Abraham existía la ley. En el tiempo de Abraham no había la ley. La ley, ¿hasta quién llegó? Hasta el tiempo de Moisés. Pero Moisés es descendiente de Abraham. Entonces, en el tiempo de Abraham no había la ley, por lo que él no puede decir que se justificó por alguna obra. Entonces, aparte, la Biblia menciona que por la ley ninguno se justifica. Aquí sí vemos el verso 8, el 7, perdón, dice: Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, no solo los hijos de la carne de Abraham son considerados suyos, sino los de la misma fe. Entonces, ¿qué fe tuvo Abraham para ser considerado justo? Dice el verso 10 y 11.
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque justo por la fe vivirá. Entonces, por la ley nadie se justifica, porque hacer la ley es difícil o es imposible. Alguna gente dice que es difícil, pero porque no han intentado vivir por la ley. Entonces, por ejemplo, en el día de reposo es simplemente no hacer nada. En el día de reposo hay muchas cosas que no puede hacer. No puede calentar su comida. Entonces, por ejemplo, tiene que dejar la lista al menos desde el día anterior. No puede tocar botones, y no puede encender la televisión o el aire acondicionado o el teléfono o el ascensor. No se puede peinar. Y si se peina, tiene que peinarse de manera que no se le caiga ningún cabello. A las mujeres eso les es fácil o es muy difícil. Si se peina, se pasa el peine y ¿qué queda en el peine? A las mujeres muy fácil se les cae el pelo, algunas se tiran duro, pues, ¿verdad? Porque se queda prensado. Entonces, para una mujer peinarse en el día de reposo valdría la pena, ¿no? Porque con que se le caiga un pelo lo incumple. No, hay muchas cosas que no puede hacer en el día del reposo. Para mucha gente dice, no, que solo no hacer nada. Ojalá fuera tan fácil. Pero no es así. Entonces la Biblia no solo cuenta la falla que uno haga físicamente, sino del corazón. Entonces, ¿quién quedaría impune? Nadie. Entonces, Abraham no fue justificado por la ley. La misma Biblia dice que ninguno se justifica por la obra de la ley. Dice, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces, Abraham fue justo. Por eso, el justo, ¿de qué manera vive? Vive por la fe, no por la obra. Pero, ¿qué fue lo que vio? Aparece en el verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Dios no solo le habló de su gran descendencia, sino solo le habló de una simiente. Y esa simiente dice que es Cristo. Entonces, aunque Dios le saca a ver las estrellas, finalmente Abraham, ¿a quién ve? A Jesucristo, aquel que van a nacer de él, que también va a morir por él. Entonces, no solo Abraham vio a Jesucristo, sino otras personas en el Antiguo Testamento vieron a Jesucristo por lo que creyeron en él. En el libro de Salmos, capítulo 22, Salmos capítulo 22, verso 1, Salmos 22, 1. El libro de Salmos, en la gran mayoría, ¿quién los escribió? El rey David. El rey David, que es descendiente de Abraham. Salmos 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase no les suena de otro lugar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién más la dijo? Jesús en la cruz. Entonces David que escribió lo que Jesús había dicho antes, ¿verdad? Luego el versículo 7 y 8 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que él se complacía. Entonces, dice que se encomendó a Jehová, líbrele él. Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué le decían los fariseos y otras personas? Dígale a su Dios que lo salve, que lo baje. Entonces, David escribió eso, pero entre Jesús y David, ¿cuántos años hay de diferencia? Bastantes, ¿o no? Luego, del versículo 14 al 18, dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Entonces dice que él se había derramado como agua y sus huesos se descoyuntaron también. Algunos científicos estuvieron tratando de recrear cómo habría sido el cuerpo de Jesucristo después de la crucifixión. Antes de ser llevado a la cruz,
¿qué le hacían? Por lo menos a él, ¿qué le hicieron? Le pegaron con látigo. ¿A ustedes les han pegado con la faja? Sí. No, sí, con la faja. Ah, bueno, con faja sí. Hay quienes les pegan con algo peor, con la faja, ¿no? Hay gente que le pegan con cables o con chilillos. A mí por dicha no, pero un chilillo duele, uno. Sí, de todo lo de Entonces, mi papá es papá de todo que sería Pilato y es petado, había un joven que una vez eh, su papá le iba a pegar porque algo mal hizo. Entonces su papá le dijo, por cada fajazo que yo le pegue, usted tiene que decir uno. Si le doy el segundo, le da dos. Le iba a pegar 40. Y él tenía que contar cada uno. Creo que no pasó el quinto. Y si él no contaba, le seguía dando hasta que contara el fajazo. Entonces, cada vez que me acuerde, te voy a hacer. entonces él no creo que eran 20, no llegó a 20 ni a 10. Entonces ya le pegaron más, claro, por no contarlos, pero ya después no podía sentarse. Era con la faja, pero con algún tipo de cable, ¿cómo será? Los látigos en las puntas usualmente, ¿qué tenían? Tenían picos, ¿verdad? O huesos, ¿verdad? Entonces, cuando el látigo pega, no solo pega como el cable, sino que también pega la punta. Entonces, la punta se clava en la piel y cuando vuelve en el látigo, la piel se arranca. Entonces, algunas personas que recrearon en la espalda, se como que la piel estaba abierta y se veían sus huesos. No sé si habrá quedado tan grave, probablemente sí, pues perdió toda su sangre, pero después de quedar con la espalda abierta por los latigazos, él mismo tenía que llevar la cruz. Entonces, la madera sobre una espalda abierta, ¿le dolerá o no le dolerá? Entonces, aquí él dice: "He sido derramado como aguas", porque de tanto azote, ¿cuánta sangre estaría botando también? Como que siente que se está derramando. Luego dice el 15: "Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies". ¿Qué significa horadar? Significa hacer hoyo, hacer hueco. Entonces dice: "Horadaron mis manos y mis pies". Ese salmo lo escribió David, pero ¿quién murió así? Jesús. Entonces, David, ¿a quién estaba viendo? A Jesús. Luego dice: "Contar puedo todos mis huesos". Entonces, para que pueda contar sus huesos, tiene que verlos, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que estar el cuerpo? Y luego dice: "Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes". Antes de clavar lo que habían hecho los guardas con la ropa de él, se la sortearon. Entonces, David describe exactamente cómo murió quién, porque Dios le mostró. Entonces, David vio que aquel Jesús que iba a nacer de él iba a morir por quién, por él. Entonces, todo ese sufrimiento que el Señor ha pasado, ¿por qué será? Para con su muerte y con su sangre pagar nuestro pecado. Entonces, cuando alguna persona dice: "Sí, yo creo en Jesús, pero Jesús no me perdonó", es alguien que sufrió tanto por perdonarle, ¿cómo se sentirá cuando le dice que no le perdonó? Es por un ejemplo, yo, bueno, una vez era diciembre, yo estaba en San José, estaba un joven ahí afuera en el lobby, yo tenía 2 galletas, 2 Chiqui, a mí me gustan las Chiqui, entonces yo no las suelo regalar. Entonces, pero me dio pena porque se veía con frío y yo le regalé una galleta. Entonces, me dijo, o sea, vio la galleta, se la quedó así, pero me dice: "Mejor no me hubiera regalado nada". Entonces, ¿ustedes le volverían a regalar algo a él? Y yo: "Guarde". Entonces, digamos, Jesús viene, muere, derrama su sangre, se descoyuntan sus huesos, y alguien dice: "Sí, pero él no me perdonó". Entonces, ¿cómo se sentirá el corazón de Jesús también? Entonces, esa muerte que él tuvo, digamos, David la vio, Abraham la vio, nosotros por medio de la Biblia también la hemos visto. Entonces, esa muerte que él tuvo era para hacernos ¿cómo? Para hacernos justos. Entonces, siendo justos, el justo vive por la fe también.
Entonces, por esa muerte que Jesús tuvo en la cruz, nosotros fuimos hechos hijos de Dios. En primera de Juan, capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2, dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Entonces dice que por el amor que Él nos ha dado el Padre, somos llamados nosotros, como dice, hijos de Dios. No por otra cosa, sino por el amor. Entonces, por el amor que Él tuvo, mandando a Jesucristo a morir por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios también. Por eso fue que Él nos adoptó como hijos suyos. En la segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 18, segunda de Corintios 6, 18, vamos a leer. Segunda de Corintios 6, 18 dice: Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, Dios a nosotros, ¿cómo se hizo? Por Padre. Entonces, para nosotros que éramos huérfanos, ¿quién nos adoptó? El Señor Jesucristo. Nos adoptó Dios por medio de Cristo, quien pagó nuestro pecado por limpiar nuestro pecado. Ya no somos huérfanos, sino que nosotros somos hechos hijos de Dios. En el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, libro de Ruth, capítulo 2, del versículo 6 al 14. Ruth, capítulo 2, del verso 6 al 14. Ruth está después del libro de los jueces. Dice así: Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado el corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí y come el pan y moja tu bocado en vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Ruth era una mujer moabita, es decir, es descendiente de Lot.
Lot, cuando se fue de Sodoma y Gomorra, sus hijas, pensando que no habían más hombres sobre la tierra, la mayor se acostó con su padre una noche, luego la menor. De ahí salieron dos tribus malditas, que son la tribu de Moab y la tribu de Amón. Entonces, Ruth es una moabita, tiene la maldición de nacimiento también, es de un pueblo maldito. Noemí con su esposo y sus dos hijos se fue a la tierra de Moab, y estando en Moab, a Noemí le fallece su esposo, luego sus dos hijos. Entonces, cuando fallecen ya sus dos hijos, ella espía a su suegra, Orfa, ella se regresa, pero Ruth se queda con Noemí. Y Ruth le dice, su pueblo será mi pueblo y su Dios será mi Dios. Entonces, Noemí y Ruth regresan a los campos de Belén. Entonces, para ese momento en que Ruth llega a los campos de Belén, como su esposo había muerto, ¿cómo era Ruth? Era viuda. Entonces, aparte de viuda, está en otro pueblo. Entonces, es viuda y extranjera. Entonces, así es como ella llega a los campos de Belén y aparece Booz, que era familiar de como de los hijos de Noemí. Entonces, cuando ella que originalmente ha de recibir la maldición siguiendo a Noemí, llega hasta Belén y Booz le ve, le manda a sus criados que cuando recojan las gavillas que hagan, y cuando recojan las dejen en el suelo, para que las recoja ¿quién? Noemí. Entonces no es que solo se les caigan, sino que a propósito dejen las gavillas en el suelo para que ella las rejunte. Entonces, para ella que es una viuda, nosotros somos también como Ruth, personas extranjeros, personas que sin Dios no pueden hacer nada, pero en este caso podríamos decir que Booz es la sombra del Señor. Originalmente merecíamos la maldición, pero así Ruth le dice a Booz, ¿y por qué yo he hallado gracia delante de usted? Entonces, Booz se convirtió en el defensor de Ruth. Entonces, si alguien la molestaba, ella, ¿quién tenía que avisarle? A vos. También, ¿quién dejaba caer a propósito la gavilla para que ella la recoja? Vos también. Entonces, nosotros somos como Ruth, personas que originalmente merecían la maldición, pero Dios nos dejó su gracia. Dios también deja caer las bendiciones para que las tome ¿quién? Para que las tomemos nosotros. Dios también se convierte en nuestro defensor. Entonces, finalmente de Booz y de Ruth sale Obed y luego sale Isaí y luego nace David. Así la descendencia de Ruth. Entonces, ella, aunque no merecía ninguna cosa, recibió la gracia de parte de Booz. Nosotros hemos nacido como pecadores. Originalmente no merecíamos ninguna gracia, ninguna bendición. Primeramente Dios por Jesucristo nos salvó del pecado y también deja las bendiciones para que nosotros las vayamos tomando en el camino que Él nos va dando. Entonces, mientras una persona siga por el camino que Dios le manda, en el camino que se va encontrando también las gavillas que Dios le ha ido dejando. Y aunque en el mundo hayan personas que quieran perjudicarle o que quieran molestarle, ¿quién se convirtió en el defensor de las viudas? Dios también. Es decir, Dios es nuestro defensor, Dios también es quien nos sustenta y desea bendecirnos. En la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, Dios es el consuelo y donde sea que nosotros vayamos, Dios también desea consolarnos y bendecirnos. Entonces, Dios quiere acercarse a nosotros y darnos el consuelo. Aunque alguno tenga alguna situación bien difícil, bien complicada, cuando Jesús se acerca, como aquella viuda de San Lucas 7, dice, no llores. Luego a su situación que tiene difícil le dice,
a ti te digo, levántate. Por más que uno tenga una situación complicada, cuando Jesucristo se acerca a nosotros, ¿qué hace con esa situación? La levanta. Porque el Señor desea bendecirnos, Él desea consolarnos, Él desea darnos también nuestra felicidad. Nosotros también eh, tenemos que buscar la ocasión para recibir las promesas de Dios, para recibir también la consolación del Señor. En el libro de Hebreos, para terminar, Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, versículos 15 y 16. Hebreos 4, el verso 15 y 16 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. ¿Qué es compadecerse? Como tener misericordia o empatía. Entonces, por ejemplo, yo sé que el hermano José tal vez no es tan fino en los himnos, por poner un ejemplo, ¿no? Pero nosotros nos compadecemos de su debilidad porque no es por la capacidad. Entonces, Él es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades porque dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Aunque Jesucristo es Hijo de Dios, vino a este mundo en cuerpo de hombre. Entonces, así como nosotros pasamos hambre, Él también pasa hambre. Así como nosotros pasamos tristezas, Él también pasó tristezas. Así como pasamos persecución, Él también pasó persecución. Así como había gente en contra de Él, hay gente en contra de nosotros. Entonces, Jesucristo en este mundo pasó toda la tentación que nosotros también hemos pasado para compadecerse de quienes, de nosotros. Entonces, algunas personas tienen una situación difícil y se quejan con Dios como que Dios no entendiera qué situación está pasando o como que Dios no supiera. Pero Dios conoce bien qué es lo que pasamos, cómo nos sentimos, porque Él mismo lo pasó, Él mismo lo vivió. Sin embargo, el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, acercándonos al trono de Dios, ¿qué es lo que nos encontramos? La gracia, la misericordia y también dice el oportuno socorro. ¿Cuándo es que se usa la palabra que algo o alguien es oportuno? Cuando llega como en el momento justo, en el momento exacto. Por ejemplo, mi hermano, supongamos que usted tenga un alquiler, paga el 15, pero el 15 no tiene dinero y justo el 15 le llega el monto del alquiler, entonces le llega en el momento oportuno. Entonces, del Señor nosotros recibimos la gracia y el oportuno socorro también, porque Dios es el Dios de la consolación. Él desea suplirnos, desea bendecirnos, desea consolarnos. Él desea primeramente la felicidad nuestra por medio de la prosperidad de nuestra alma. Toda la dificultad que nosotros tenemos, Él desea consolarnos y en el camino que nosotros llevemos de Jesucristo, Él deja la bendición en el camino para que nosotros lo vayamos tomando. Amén. Vamos a llegar hasta acá.